Iniciamos esta semana con dos o tres quizás aspectos astrológicos que más empiezan a marcar la pauta, que fue la entrada de Marte en Tauro el día de ayer lunes. También tuvimos o estamos teniendo el día de hoy, martes 19 de mayo, la famosa conjunción y la tan esperada conjunción entre estos dos gigantes. Por este lado tenemos a Urano y de otra parte tenemos un gigante enano que es Mercurio. Algo que nos lleva también a relacionar mucho con el adentro y el afuera, lo que está pasando con nuestra mente. Mercurio es algo muy pequeñito, hemos dicho varias veces que Mercurio se relaciona mucho con nuestra manera de pensar. Mercurio es el que nos ayuda a analizar y a interpretar lo que nosotros vivimos de manera cotidiana. Pues no es una casualidad que el lunes, justo ayer, lunes 18 de mayo, estemos recibiendo la entrada de Marte en Tauro y en simultáneo también tengamos la conjunción, digo tan esperada porque esto no pasaba, si calculamos hace 84 años, que no teníamos este aspecto astrológico, lo cual ya empieza a darnos también la idea de lo que nosotros podemos empezar a ver con ese Mercurio conjunción Urano. Esta combinación entre el pequeñito del zodiaco y el más rápido, que es Mercurio, esperando luego de 84 años a Urano, calculen ustedes, es muchísimo tiempo que no teníamos esta conjunción planetaria que tiene mucho que ver con la mente, tiene que ver con el desarrollo, con las tecnologías, con lo que nosotros estamos viviendo de manera cotidiana, por ejemplo, y también con lo que nosotros queremos vivir en el mañana. O sea que de una u otra forma nos invita también este tránsito a que nos vayamos relacionando aún más con las nuevas tendencias o con las nuevas eras o con las nuevas tecnologías que puedan presentarse o irse mostrando cada día. Entonces, de todos estos temas vale la pena mencionar o vale la pena hablar un poco más a fondo cómo se van a estar relacionando estas dos energías y qué nos vienen a contar. Bueno, Mercurio se caracteriza por la comunicación. Mercurio es un planeta que siempre donde al signo que va llegando le interesa mucho generar puentes de cómo vamos a comunicar algo y de cómo nosotros también relacionamos lo que estamos viendo, lo que está pasando afuera. A veces decimos que Mercurio es solamente hablar o que Mercurio es solamente escuchar, pero no se nos puede olvidar que Mercurio en el signo de Géminis se vuelve muy agilidoso con los procesos de la comprensión, con los procesos también del estudio, y ahí es donde entra quizás Urano con ese cambio o entra también en esa relación uraniana a abrirnos a algo distinto, algo que no sea conocido o por lo menos que nosotros no tengamos la finalidad de conectarlo tanto. Aquí es donde marca mucho más la pauta estas dos conjunciones o esta parte, este proceso que vamos a hacer en Géminis. ¿Qué vale la pena mirar? Claro, necesitamos saber qué hay en esos primeros grados de Géminis. Siempre he dicho que no necesariamente tenemos que ser de este signo Géminis o ser del ascendente o Sol Luna, sino esto va a influenciar en la carta de cada uno de nosotros. Esto lo sentimos también con las nuevas maneras de vivir o las nuevas formas de entregarnos también hacia la vida o hacia lo que nosotros podamos conectar. Vamos a mirar esta línea de tiempo, vamos a observar un poquitico también los tránsitos que ofrece en este caso la relación y calculen ustedes, si esto no pasaba hace 84 años, porque ese es el tránsito que se demora con Urano, 84 años en retornar nuevamente al signo de Géminis, pues es muy sabido y es muy fácil identificar que estas dos relaciones del pensamiento y también de los nuevos espacios que nosotros podamos abrir a la psique o en los nuevos espacios que nosotros podamos generar también insights diferentes, ¿no? Eh, Aparte de lo que hemos venido observando, aparte de lo que nosotros hemos venido hablando en todos los live últimamente, esto también nos convoca a la idea de lo nuevo, pero lo nuevo se vuelve temeroso. Las nuevas tendencias se vuelven un poquito temerosas, las nuevas ideas también se van volviendo un poquito difíciles de aterrizar, ¿no? Entonces, quizás esta combinación también es lo que nos rompe la cabeza y nos va abriendo otras fronteras y otras maneras distintas de hacerlo, otras maneras distintas de verlo, de visualizarlo, ¿no?
Entonces creo que aquí es la conjunción más esperada que nosotros hemos tenido. Además, sumémosle que esto va a entrar el Sol. Entonces, dentro de la narrativa de Marte en Tauro, Mercurio, conjunción Urano en Géminis, y ahora, mañana, pasado mañana, que empezamos a vivir la temporada Géminis, por eso yo estoy aquí en Ciudad de México, porque este fin de semana tenemos un encuentro en las pirámides de Teotihuacán y vamos a estar viviendo justamente estos tránsitos del Sol. Calculen ustedes, Sol, conjunción con Mercurio, conjunción con Urano este fin de semana. Pues había que vivirlo en algún lugar, había que buscar una antena, había que buscar un sitio especial donde también nosotros podamos conectar. Eso lo podemos hacer en casa, ni más faltaba. De hecho, no obligatoriamente tiene que vivirse acá en Ciudad de México, no tiene que vivirse ahí en las pirámides del Sol, no tiene que ser ahí. En Teotihuacán puede ser en cualquier lugar, pero sí es un tránsito que debe dejar o marca una huella en un antes y un después de cómo nos venimos relacionando con las nuevas formas y con la nueva era. ¿Qué hacía falta? Es la primera vez en 84 años que el Sol hace conjunción con Urano, o sea que vamos a tener una alineación planetaria este fin de semana donde el Sol hace ese aspecto astrológico uraniano y está con Mercurio. Esto no lo vivíamos hace mucho tiempo, no pasaba, hace 84 años no teníamos esta experiencia. El Sol es el encargado de darle vida, el Sol es el encargado de iluminar estos espacios que nosotros tenemos por allí. Entonces, si hoy estamos teniendo una conjunción Mercurio-Urano en Géminis, ese punto de conciencia se está preparando para entrar, que es el Sol. Y lo va a hacer por primera vez y luego pasará por 7 años consecutivos, ¿sí? Que es el tránsito que va a tener Urano en Géminis, 7 años. Y claro, cada vez que el Sol regrese a Géminis, que eso pasa cada año durante estos 7 años, va a pasar. Entonces sí es importante para las energías de la comprensión, para todos los que estamos en alguna disciplina, cualquiera que sea la disciplina que tú tengas en este momento, la disciplina energética, la disciplina holística, cualquiera que sea tu filosofía de vida. Yo no sé si de pronto lo tuyo sea, no sé si de pronto sea más el tarot, a lo mejor es más la astrología, a lo mejor es las runas, a lo mejor es cualquier técnica que se maneje. De eso nos está contando esta conjunción Mercurio-Urano, que viene en este caso con la energía solar a mostrarnos algo, a revelarnos algo a través del ejercicio de la comunicación, del entendimiento, de lo que nosotros venimos haciendo con las manos, de lo que nosotros venimos detallando en nuestra vida. Por ahí es donde va a entrar. Tampoco podemos verlo de una manera ficticia o de una manera neptuniana, de que esta conjunción va a simplemente arreglar la vida porque sí y ya, sino que nos va a colocar en un contexto donde nosotros requerimos también de la experticia, ¿no? De ese proceso de vida o de alma. Entonces, fíjense que se puede vivir desde cualquier lugar, podemos tenerlo en cualquier momento, pero sí es importante que tengamos un poco más conscientes de qué va. Bueno, aprovecho para saludarlos. Buenos días, dicen por acá, ascendente en Libra. Otros dicen por aquí que están listos. Hola maestro, un abrazo, abrazo también para ustedes. Aprovecho para saludar a los que están en Instagram. ¿Cómo están recibiendo la semana? Yo estoy un poquito en otro set, en otro escenario. No estoy en Orlando, estoy ya en Ciudad de México porque vamos a reunirnos este fin de semana con el grupo que vamos a ir a Teotihuacán. Aspiro y espero poder estar contándoles y poder estar mostrándoles algunas imágenes de lo que vamos a estar viviendo. Además, vamos a estar también con los grupos de certificación terapeuta holístico, los que se han venido certificando, calculen, desde el año pasado. Entonces, lo vamos a estar haciendo también esta semana, los que están en los distintos cursos, talleres. Entonces, era necesario encontrarnos también acá en esta dinámica, era necesario vivirlo desde ahí y por eso estamos en un escenario distinto, por eso me encuentro en otro lugar. Esta semana es muy importante, esta semana es clave, esta semana nos ayuda mucho a la reflexión y esta semana también nos invita a, a vivirla con una conciencia distinta. Esta semana debemos estar muy perceptivos. En esta semana nosotros debemos estar como más, ¿cómo poderle decir a este proceso o a este tema? Esta semana es importante abrirle espacio también
abrirle espacio a la mente, dejar espacio para el vacío. Estos tránsitos, estos tres planetas, Mercurio, Urano y Sol, transitando por nuestra zona Géminis, estando en estos aspectos de nuestra vida, pues nos están convocando a mucha información, pero debemos entender que esa información está conectado con lo transpersonal. Y cuando digo lo transpersonal, pues de pronto algunos más drásticos se van hacia el lado de lo transpersonal como extraterrestre o extra algo, extrapolar de alguna manera la conciencia también. Y sí que nos va haciendo como ese énfasis en cómo nosotros estamos viviendo nuestro pensamiento y la relación que vamos a empezar a tener con nuestra psique después de que este Urano haga su paso. Estamos empezando. Estamos empezando porque Urano acabó de ingresar apenas hace un mes, mes y medio. Entonces, tengamos presente que este tránsito astrológico va a durar 7 años, pero uno de los impactos más resonantes que vamos a tener es esta semana donde se alinea este Urano, se alinea con este pequeño Mercurio y se alinea con la energía solar. Y estas alineaciones lo único que nos están diciendo es que tenemos un puente de comunicación distinto y que hay unas energías y unas vibraciones diferentes. Sí podemos decir que de acuerdo a la posición y de acuerdo a la carta natal de cada uno de ustedes, de cada nativo, pues obviamente estos tránsitos pueden llegar a ser mucho más favorables en áreas educativas, en áreas también del pensamiento crítico, puede llegar a ser muy favorable también en otras áreas de comunicación. Entonces, está genial, Jacobi, puedes llevar. Está genial, vea, Urano en cualquier momento ingresa a marcarnos la pauta y abrirnos una brecha de tiempo que es supremamente necesaria en nuestra vida. Entonces, yo creo que esta semana es muy reflexiva y sobre todo con lo que yo me quedo, con la intención que también vengo a trabajar en esta semana es cómo me estoy hablando a mí mismo, cómo es mi diálogo, pero no tanto el diálogo que nosotros podemos sostener con otra persona, no tanto el diálogo que se refiere con el otro, sino cuál es ese diálogo y esa comunicación permanente que estoy teniendo con mi yo, cómo es la manera de relacionarnos, ¿no? Desde ahí vamos a empezar a entender o desde ahí vamos a empezar a vivir los grandes movimientos. Bueno, se corta mucho, soy yo, buenos días, posiblemente porque puede llegar a cortarse un poquito. Te encontré en vivo. Saludos, Javier. Un abrazo también para ustedes. A ver, vamos a mirar por acá. Ah, vamos a mirar esta parte. Vamos a ver cómo se escucha. Un saludo también a las personas que están en TikTok. Un abrazo a todos los que se están conectando, a todos los que están en Ciudad de México. Ya estamos por acá en Ciudad de México. ¿Ustedes cómo se encuentran? Ya estamos por aquí conectados para este fin de semana. Veo que muchos dicen, yo soy de Ciudad de México, maestro. Un abrazo también para ustedes. Qué bonito, gracias. Eh, Tenemos varias cosas, ¿no? Varios temas que discutir con este tema de la entrada, sobre todo. Bueno, entonces vamos a ver cómo se relaciona voy a mirar estos aspectos hasta cuándo van a estar. ¿Qué pasa un poquito? Qué increíble, ya estás en México. Sí, un abrazo, ya estamos por acá en Ciudad de México. Lo que les decía, pues la idea de este tema, la idea de vivir esta semana o la idea de ser más conscientes, regla número uno, o lo primero que tenemos que tener en cuenta, el mood de esta semana energético es la mente. El mood de esta semana es el pensamiento crítico. ¿En qué está el universo en este momento? En la alineación entre Urano, Mercurio, el Sol en el signo de Géminis. Todo esto no está solo, todo esto está acompañado de un aspecto astrológico muy favorable con Plutón en Acuario. Entonces, ese es el tema medular, ese es el tema coyuntural, ese es el punto plus, ese es el agregado que hace que esta entrada del Sol en Géminis marque la diferencia y vaya marcando los tiempos de las velocidades a lo que nosotros comúnmente le llamamos vibración. ¿Eh? La vibración la podemos percibir de múltiples formas. La vibración la podemos percibir cuando conocemos a alguien o cuando estamos hablando con otra persona y entonces, ¿qué vibración tienes tú? Esta persona está vibrando alto, esta persona está vibrando bajito.
algo le pasa y empezamos a desarrollar parte de este pensamiento y parte de la energía uraniana que nos va contando también cómo me conecto a través del sistema nervioso con el otro, a través de estos lazos de comunicación. Entonces, claro, empezamos a vivir la temporada Géminis y de por sí Géminis es un signo que nos lleva a la dualidad, nos lleva a las fases variables, nos lleva a las fases de opciones. Por eso se caracteriza Géminis por ser un signo, en este caso, mutable. Entonces la energía mutable siempre nos va a ofrecer distintos caminos. ¿Justamente para qué? Ahí está la energía geminiana. ¿Cuál es la energía geminiana? Para que nosotros podamos elegir. O sea que esta opción o estos tránsitos que está pasando, esto traducido de una manera un poco más leíble, de una manera más fácil de poder comprender sin irnos a mucho tecnicismo. Es como si esta fuera la semana donde el universo nos está diciendo cuál es el poder de elección que tienes tú. ¿Cuál es el poder de elección? ¿Qué es lo que yo elijo? ¿Cómo me relaciono con esa parte de elegir? Es una palabrita que va desapercibido, pasa desapercibido en nuestro vocabulario, en nuestro pequeño Mercurio, en nuestro Géminis, esa palabra de elegir como que a veces no la tenemos tan consciente, a veces no la tenemos tan arraigada. Y justamente ahí es donde se generan las experiencias egoicas. Ahí es donde nosotros aprendemos algo que se llama asumir. Es muy difícil si asumimos algo que previamente no ha pasado por un proceso de elección. Entonces tiene su ABC. Por eso Géminis también es el signo del abecedario. Géminis también es el signo que nos va contando que hay una manera de cómo se forman las palabras, la importancia de la reprogramación o la importancia de la programación neurolingüística a través de los tránsitos que estamos viviendo ahora. ¿Cómo me he reprogramado yo para hablarme a mí mismo? ¿Cuáles son las palabras que cotidianamente utilizo conmigo? Utilizo el me toca, utilizo la palabra. Ahí es donde Géminis cobra mucha importancia por cuál es la palabra que tú usas. No es tanto por los demás, sino para mí. ¿Cómo utilizo la palabra perdón? ¿Cómo empleas tú la palabra perdón? ¿Cómo empleas tú la palabra abandono? ¿Cómo empleas tú la palabra correspondencia? ¿Cómo empleas tú la palabra elegir? ¿Cómo empleas tú la palabra cerrar? ¿Cómo empleas tú la palabra amar? ¿Qué es amar para ti? Por eso Géminis es el signo de las palabras. Cuando Mercurio, que es el escriba, que es la comprensión, nuestra neurona, podemos referenciar que Mercurio es la neurona. Entonces, cuando ese pequeño Mercurio, que es la neurona, está en conjunción con el sistema nervioso, porque el sistema nervioso es supremamente uraniano, esta conjunción en el signo de la palabra, en el signo de los derivados, en el signo de los significados. Por eso soles en Géminis, ascendentes en Géminis o lunas en Géminis, les encanta la comunicación. Casi siempre se dedican a las letras, a la escritura, al periodismo, son grandes comunicadores. Parte de su poder geminiano está relacionado con Mercurio. Imagínense ustedes tener Mercurio, que es el pequeñito, que es el pensamiento, la neurona, haciendo una conjunción con el sistema nervioso y pasado mañana, miércoles, amanecer jueves 21, entra el Sol a Géminis, que es la conciencia, que ilumina y que le da vida a la neurona, que le da vida a la carne, que le da vida a lo que nosotros estamos pensando, a lo que nosotros estamos hablando. Entonces es una semana. Esta semanita nos está invitando el universo a hacer mucho énfasis en nuestra conciencia, en nuestras palabras, a hacer mucho énfasis también en cuál es el uso que le estoy dando y si a lo mejor debo hacer cambios, porque ahí es donde entra Urano. Urano es el planeta de los cambios. Urano nos empieza a decir, esta palabra la estás usando bien, esta palabra perdón te ha traído beneficio. ¿Cómo estás usando el perdón? ¿Qué es el perdón para ti? Ah, no, pues es que el perdón para mí es dárselo a otra persona. Ah, no, es que el perdón para mí es si alguien me hace algo, entonces está en mis manos si lo perdono o no lo perdono. ¿Eso es para ti el perdón? ¿Lo usas de esa manera? ¿Qué es para ti la palabra amar? Amar. Porque ahí es donde Géminis dice, pues amar es un verbo. Amar es un verbo. Tú, pequeño Mercurio, tú, humano, ¿cómo utilizas la palabra amar? Es como si Urano, que es el planeta transpersonal,
nos cuestionara a través del pensamiento crítico y nos dijera, ¿no será que gran parte del sufrimiento, otra palabra, Géminis, la palabra sufrimiento tiene mucho que ver con la interpretación de lo que tú has vivido en relación de tus imágenes y las experiencias egoicas? ¿Qué te parece si nos ponemos al día? Es lo que nos está diciendo Urano conjunción Mercurio ahora con la energía solar. ¿Qué te parece si empezamos a utilizar un vocabulario distinto? Imagínate que llegas a un país donde tú no sabes el idioma. Imagínate que nos sacan ahorita o me sacan a mí aquí de Ciudad de México, que además la estoy pasando riquísimo porque a mí me encanta México. Aquí entiendo muy bien el lenguaje de México, pero imagínate que nos sacan de este lugar, de esta zona tan cómoda, que además estoy aquí en unos anfitriones bellísimos. Entonces, imagínate que nos sacan de este sitio y nos ponen en otro país que hablan un idioma totalmente distinto al nuestro. ¿Cómo nos vamos a sentir? Todo eso es lo que nosotros debemos revisar esta semana. Todo eso es a lo que nos está convocando la energía de Mercurio en conjunción a Urano, a que seamos muy selectivos y seamos muy cuidadosos con este tema, porque de eso depende lo que nosotros vayamos a externar o de eso depende mucho lo que nosotros vayamos a hacer. Palabras como, por ejemplo, las posesiones, mi, el posesivo, los pronombres. Géminis es el signo que rige los pronombres. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el colegio? Por eso Mercurio rige el colegio, rige la educación. Y la educación no es solamente que si yo voy al colegio aplica y como yo ya no voy al colegio no aplica. No, Mercurio en Géminis en conjunción con Urano nos está diciendo el aprendizaje es continuo, el aprendizaje es permanente, el aprendizaje siempre está. Por eso es una semana que nos invita a ser muy reflexivos, a tomar como mucha conciencia también y, ¿por qué no?, actualización. Ahí es donde entra la palabra Urano en actualizar. Por eso Urano es el rey de las actualizaciones. Urano dice, no, esto hay que actualizarlo. Esta tecnología ya no sirve, esta tecnología está obsoleta, hay que actualizar esta tecnología. Pero no solamente tiene que ver con las computadoras, con los dispositivos, tiene que ver con la computadora principal. Yo veo que los estoy como durmiendo mucho. Yo veo que los estoy durmiendo como mucho y no hay un mensaje, aunque sea escriban un hola, porque aquí es como si esto se hubiera, o se me acabó la señal o se cayó el internet. Yo veo que ustedes ya como que los levanté muy temprano. Si de pronto colocan un hola, aquí estamos, no, para saber si hay vida al otro lado, se me cayó el internet. Como estoy en un lugar nuevo, entonces estoy un poquito desubicado y aquí no me aparece. Si ustedes no escriben, están como hipnotizados, ¿no? Estoy hablando de Urano y Mercurio en Géminis, pero eso está como, se hipnotizaron las redes. ¿Mm? Aunque sea un hola para saber que están vivos allá. O para saber que yo estoy vivo, ¿qué tal ya trascendí, me dio aquí un ataque y yo, y mi astral sigue hablando acá y sigue, o para saber que estoy vivo también, que puedo leer, que puedo, no los puedo ver, no los puedo escuchar, pero sí los puedo leer. Entonces, a ver si hay mensajes por aquí. Bueno, aquí en YouTube ya mandaron corazones, entonces, si enviaron corazones y yo los estoy viendo, entonces estamos vivos los dos. ¿Cómo aprendemos de los astros? Gracias, Javito. Un abrazo, Marta. Qué rico. Hola, hola, hermoso. Hola. Claro y fuerte, escuchando claro y fuerte. Muy bien. Hola, aquí estoy. Ojos y orejas. Nos hipnotizas. Pues sí, porque yo dije, aquí, es que aquí salen unos mensajes extraños. No sé si en México se maneja así, pero aquí sale un mensaje extraño y dice el mensaje, pídele a tus seguidores que hagan un comentario a ver si todavía están ahí, porque parece que no están. Entonces es como eso. Bueno, otro tema que vale la pena tener en cuenta al momento de esta semana, lo que vamos a tener, ¿no? Ser un poco más conscientes también. Como ahora la energía está tan activa, pues sí vale la pena tener en cuenta en qué área de la vida nosotros tenemos esa zona Géminis, ¿sí? Esa zona Géminis, en qué parte de nuestra carta está. No tanto por Urano, no tanto por Urano porque, a ver, pongámonos muy matemáticos, Urano va a durar en Géminis 7 años. Entonces, ¿qué va a hacer Urano? Pues ahí se va a acomodar 7 años. Entonces es un tema de irlo lento.
Urano es el encargado de formar el rayo, de hacer el cambio a todo planeta que vaya pasando por Géminis y que esté en ese lugar de tu carta. Entonces, la función de Urano en este momento es casi que electrocutar, generar un cambio, o es prácticamente el rayo inesperado sobre la piedra inamovible en ese punto focal donde pasa un planeta, pasa Marte y Urano está ahí, lo electrocuta. Ahora mismo que tenemos Mercurio. Entonces, ¿cuál es la función uraniana? Despertar, incitar o electrocutar esa energía del pensamiento, de llevarlo a otro nivel. Esa es la función, no es un aspecto negativo, lejos de ser un aspecto negativo. Es decir, que dicho de otra manera, sí podemos ser muchos más certeros en conectar que Urano está beneficiando a los tres signos de elemento aire. O sea, si de pronto queremos llevarlo al tema de qué parte de la carta o qué parte de las zonas están mucho más activas por esta y la otra semana, va a ser Géminis claramente, Acuario y Libra. Entonces sí es necesario saber estos tres signos, cómo están ubicados en tu carta, porque recuerden que esto es un evento transpersonal. ¿Qué significa esto? Que no obligatoriamente se tiene que ser de signo Géminis, se tiene que ser ascendente en Géminis o se tiene que tener la luna en Géminis, no necesariamente. Va a estar influenciando la zona Géminis, Libra y Acuario de todas las personas. Esto no es solamente un tema de Géminis, es un tema colectivo, es un tema general, es un tema que nos involucra a muchos. Entonces, ahí es donde necesitamos colocar más el foco o llevar más énfasis a esto. Mira, por ejemplo, dice acá Cósmica, Géminis, cúspide, casa 3 y nodo norte en Géminis. Entonces, mira que esta posición que tú tienes de Géminis en la cúspide de la casa 3 y el nodo norte en Géminis, pues esto es un evento bellísimo, porque siempre que Urano hace conexiones con los puntos delicados de nuestra carta, como los focales, que es el que tú mencionas, en este caso el punto de destino, pues es como si la vida a través de un cambio inesperado nos reubicara, nos reorganizara y nos mostrara hacia dónde es el camino donde yo debo dirigirme. Esto pasa, a veces nos da la sensación de que la vida la vamos construyendo nosotros, pero también hay una forma mucho más amplia de interpretar esto. ¿Y qué tal si más bien lo que nosotros estamos es leyendo la vida? Nosotros estamos consumiendo la vida, que es distinto a hacerla, consumiéndola, viviéndola, sintiendo la vida. Es como si cada día fuera una página de un libro, ¿verdad? Cada día es una página de un libro. No es que nosotros estemos escribiendo el libro, lo estamos leyendo, pero al momento de leer el libro nos da la sensación de que yo escribo las páginas, pero no, el libro ya está escrito. Esto nos convoca o nos cambia un poquito el panorama y nos ayuda a desarrollar algo que nos da Urano en Géminis en conjunción a este Mercurio que estamos teniendo. Yo sé que es una frase que a veces no es tan fácil. A veces esta frase no es tan fácil. A veces la frase que voy a decir no, que queda muy fácil decirlo, pero a veces cuando la vamos a interpretar no es tan fácil. ¿Qué me hace pensar que el universo no sabe qué va a pasar conmigo? ¿De dónde sale ese concepto? ¿De dónde sale esa creencia? ¿Por qué me siento perdido? ¿Por qué me siento perdida? ¿Qué me hace pensar que el universo no danza con mi vida? Claro que danza con mi vida, claro que hay un propósito, claro que hay un para qué. Y muchas veces el propósito de la danza de la vida es justamente la autopercepción de cómo yo estoy experimentando la lectura y la escritura de mi vida, no de un libro, sino de mi vida, ¿sí? Porque hay dos formas de verlo, de que yo escribo todo y el libro está en blanco y yo voy a escribir absolutamente todo, pero también lo puedo tomar como que soy yo el que estoy leyendo y estoy dejando que la vida me muestre, que la vida aparezca, porque eso es muy Urano, eso es demasiado Urano. Urano es el planeta que rige lo impredecible, lo que no nos imaginamos que puede llegar a ocurrir, que incluso muchas veces de manera consciente o de manera directa lo podemos llegar a rechazar, o podemos llegar a decir, uy, no, yo no voy a vivir esto, yo no voy a vivir lo otro, o jamás tal cosa. Pero ahí es donde se encarga Urano de ir filtrando sus pequeños cambios, de irle pasando a Mercurio, de irle conectando esa información o esas nuevas palabras, esos nuevos saberes
haciéndole espacio a la psique porque no le queda de otra. Hay algo bueno también que tiene este tema que vale la pena mencionarlo. Recordemos que hace un año y medio pues tuvimos a Júpiter en Géminis. Esto fue 2000, la etapa 2024-2025. Entonces Júpiter estuvo en Géminis de 2024 a 2025, pasó a Cáncer del 2025 al 2026, a la actualidad. De hecho, actualmente Júpiter está en Cáncer. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque Júpiter es otro planeta lento que se va demorando 12 años en darle la vuelta al zodiaco. Entonces observemos que este tema empezó desde el año pasado. Esto empezó desde el año pasado, cuando Júpiter estuvo en Géminis. Por eso primero entró Júpiter en Géminis, abriendo la capacidad, expandiendo mucho de todo, abriéndole quizás el espacio al tránsito de lo que después ocurrió el año pasado, que fue la primera vez que Urano tocó el grado cero de Géminis. Esto fue en el 2025. Ahora acabó de ocurrir, pero entonces ya para quedarse definitivamente, ya para no hacer una retrogradación, sino para seguir en marcha hacia adelante. El tema lo que faltaba, lo que hacía falta este tránsito es esta semana, que entrara Mercurio. ¿Y por qué Mercurio? Porque Mercurio es el regente de Géminis y conecta mucho con nuestra habilidad mental y obviamente el Sol, que es la conciencia. Entonces, esta trilogía, este resumen, este pequeño resumen de dónde vamos, en qué estamos y de dónde venimos, en qué estamos y para dónde vamos, pues ya nos va mostrando la línea de contarme una vida distinta, ¿no? Ya me va contando la vida diferente, ya me va contando de qué trata, ¿no? De qué es distinto el punto de aprendizaje. Bueno, acá dice Ionela, Plutón y Mercurio en Libra, casa 10, excelente posición. Voy a pasar a esto, ahora que tú lo mencionas, voy a pasar justamente a esto. Vamos a determinar y vamos a darle un poquito más de vida a los temas, porque no solamente, hemos hablado mucho de Mercurio, ¿no? Hemos hablado mucho de Géminis y de la zona Géminis, que sí es donde está ocurriendo el evento. Es Géminis, es el anfitrión que está recibiendo a los tres, Mercurio, Urano, Sol, pero desde Géminis se proyecta hacia Libra y se proyecta hacia Acuario. O sea que no solamente miren Géminis, sino también Acuario, porque este movimiento que estamos teniendo tiene un aspecto muy favorable que se relaciona, en este caso, con Plutón, o con lo que ha sido la entrada de Plutón en Acuario, haciendo un punto de reflejo interesante para nosotros, ¿no? Entonces, también esto es clave. A ver, dice que nos dejas pensando, Luna, y nos pica la lunita en Escorpio. Mira, Luna en Escorpio están ahí presentes. Buen día para todos, un abrazo. El perro también está activo. El perro también está activo. Claro, ahorita todos los animales, toda la flora y la fauna está activa. Todo está activo. Combinemos la historia, cambiemos la historia, dicen por acá. Sol, Marte, toda la atención, dicen por aquí. Un abrazo, Javier. Menú, universario, muy bien. Una conjunción celeste, muy bonita, claro. 84 años, calculen ustedes. 84 años. Por eso me vine aquí a ver Leo en TikTok. Vamos a mirar algunos mensajes de TikTok. Por eso el encuentro tenía que ser importante. El encuentro tenía que ser importante. Si ustedes son de signo Géminis, ascendentes, soles o Acuario o Libra, esta parte es clave. Esta parte es súper clave. Sí. O sea, este fin de semana es clave para ustedes. Los signos de aire. ¿Quiénes son de signo aire? Tengan algo en Acuario, que tengan algo en Géminis, algo en Libra. También valdría mucho mirar hacia dónde se mueven estos signos, porque a veces no necesariamente se es de ese signo, pero sí está en un punto importante de la carta. Sí puede estar en el medio cielo, sí puede estar en la parte del fondo del cielo, puede ser también un área que tenga muchos planetas contenido. A lo mejor tú no eres de signo Géminis, pero tienes a Marte en Géminis o tienes a Venus, ¿sí? O tienes a Saturno en Géminis. Entonces la cosa va cambiando. Esta semana es mood aire, esta semana es mood pensamiento, esta semana es mood la velocidad de la vibración que nosotros podemos tener también. Entonces creo que desde ahí podemos hacer muchas cosas, ¿no?
Agradezco tu energía y también a México. Un abrazo, Ionela. Sí, 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 sí. El encuentro es este fin de semana en las pirámides de Teotihuacán. La vamos a pasar. Pues vamos a recibir ese aspecto astrológico allá. Justamente vamos a estar recibiendo esta entrada del sol, ¿no? Porque el sol entra el miércoles para amanecer el jueves, entra el sol en Géminis. Entonces el sábado ya lo tenemos por los puntos de conciencia de Mercurio y Urano. Y lo más bonito de esto es Plutón, ¿no? Hemos hablado poco de lo que está haciendo también Plutón a nivel colectivo. Por eso es importante vivir estos recogimientos, vivir estas reconciliaciones o estos nuevos encuentros con nosotros mismos en relación a lo que es la comunidad, en relación a lo que es la gente también. Óptimo encuentro para ustedes. Gracias, Tatiana. Un abrazo. Gracias. Gracias también por la bonita energía de ustedes. Bueno, aquí hay otro mensaje. Luna Géminis, soy Géminis, ascendente en Aries. Mira, Géminis, ascendente en Aries, muy, muy tocados. Otra cosa, bueno, ¿qué valdría la pena también mirar, ¿no? ¿Qué vale la pena hacer mucho en esta semana? Grounding, grounding. Si de pronto tienen la manera o tienen el lugar, la forma de cómo desplazarse a un sitio boscoso, a un sitio de plantas, pues la energía está siendo supremamente eléctrica por esta época. Entonces también es muy positivo caminar descalzos, también es muy positivo hacer ese punto de conciencia, también es una semana que nos va invitando como a este tema, ¿no? De ser un poco más conscientes de la tierra, de ser un poco más conscientes de la zona eléctrica. No todo tiene que ser el libro, no todo tiene que ser el conocimiento, porque también es un aspecto de mucha fluidez. Recordemos que algo que garantiza o por lo general en este caso los trígonos entre planetas transpersonales como lo es Plutón que está en Acuario, Urano que está en Géminis, casi siempre la invitación es más como a recibir, a dejar que pase, a dejar que ocurra, a vivirlo de una manera de fluidez, no tanto como hacer. ¿M? Por eso Plutón, Urano no hay que tomárselo tan personal, son planetas extra, son planetas que tienen un tinte mucho más allá de lo personal, tienen un énfasis mucho más allá. Sol Mercurio en Libra, casa 5 y ascendente en Géminis, con Quirón ahí en el grado 8. Mira, Spa, es una semana bien importante para ti. Hay que ver esa carta a profundidad, sobre todo con eso que tú estás mencionando, hay que ver esa carta mucho más profunda, a ver qué más trae. Soy de Argentina y tengo la luna en el grado 1 de Géminis. Espero a Urano. Urano ya está ahí, y Mercurio, porque ya está la conjunción. La conjunción partil está entre ayer y hoy. Estamos en este momento viviendo la conjunción partil entre Mercurio y Urano y Géminis. O sea, ya está pasando ahí. Claro, Francisca, no hay de otra alternativa que abrirse al cambio y realmente pues poco a la elección, ¿no? ¿Qué es lo bueno de Urano? Todo, todo, todo. ¿Qué es lo bueno de Urano? Todo. Realmente lo bueno de Urano es todo. Lo bueno de Urano es todo. Sí. Digamos que en esta pregunta que hace Estrella, Estrella pregunta en YouTube, ¿qué es lo bueno de Urano? La respuesta es todo. ¿Por qué encierro todo? Porque Urano no tiene cosas malas. Lo mal ha sido la interpretación que nosotros como humanos le hemos adjudicado a Urano, al planeta Urano, ¿sí? Entonces, realmente, Urano, a la pregunta que tú haces, solo Urano tiene un propósito en nuestra vida y es el encargado de conectar con el cambio, es el encargado de conectar y de llevar a la humanidad a una vibración superior. De eso se encarga Urano. Esa es su misión. Por eso Urano no es un planeta personal.
No es un planeta como Mercurio, no es un planeta como Marte, no es un planeta como Saturno, no. Es un planeta completamente transpersonal. ¿Qué quiere decir con lo transpersonal? Sabe más. ¿Qué quiere decir con lo transpersonal? Ve cosas y está enterado de temas que nosotros como humanos todavía no. Está más allá de lo personal, está más allá de la mente, está más allá, está en una conexión, en una vibración superioridad transpersonal, trasciende. Por eso Urano no se puede leer como un planeta personal, porque no es Venus, no es Marte. He ahí quizás el error de a veces tomarnos personal un planeta transpersonal. Entonces, Urano se encarga de eso, es el encargado de filtrar y de ir conectando todo esto, ¿no? De ir atrayendo ese tema. Ahora, que las personas a veces interpretan y dicen, Urano pasó y me separó. No, usted se separó, que es distinto. Usted se separó. Sí, pero fue cuando Urano entró a la casa 7 o fue cuando Urano tal. Ya, pero usted era feliz ahí. Ah, no. Entonces, Urano siempre nos lleva a una octava superior. Es la misión de llevarnos a una octava superior. ¿Por qué nosotros, ahora hablemos de la otra cara de la moneda, por qué nosotros lo percibimos como algo malo y como que llega a cambiarme la vida y como que llega a desbaratarme todo? Porque parte de su función transpersonal, pues su nombre lo dice. El planeta transpersonal, su propósito es derrumbar y llevar lo personal a una zona no conocida. Y ese y ese cambio y ese proceso y esa experiencia de pasar a algo distinto, nuevo, que no lo conozco, que no es cómodo, ahí se genera un rompimiento, se genera una fragmentación. Tiene que haber una fragmentación. Y depende del nivel de conciencia que tenga la persona, lo puede vivir y lo puede asimilar sabiendo que va a estar mejor y sabiendo que es para su beneficio, sabiendo que esto que me está pasando es necesario y que voy a estar mejor. Pero también la persona lo puede tomar con un nivel de conciencia donde diga, esto es terrible y la vida está ensañada conmigo y esto es terrible. Pero ahí ya no es Urano, sino la interpretación del nativo que está viviendo la experiencia, a lo cual es completamente respetable porque el nivel de conciencia de cada persona es ganado. Cada uno de nosotros nos hemos ganado el nivel de conciencia que actualmente tenemos. De hecho, la conjunción de Urano y Mercurio en Géminis nos cuentan eso. No se rifaron en el universo conciencias superiores y alguien se las ganó, ¿sí? No se dieron extra y no se dieron cariñitos y no hubo corrupción al momento de entregar el nivel de conciencia de cada persona. Ha sido ganado por el mismo nativo, vida tras vida, actualmente no nos pasa actualmente. Actualmente el nivel de conciencia que cada uno, el nivel de comprensión frente a la vida que cada uno de nosotros tenemos ha sido ganado por nosotros mismos. Esto no es que nos lo vayan dando porque sí, por bonitos o por blancos o por feos.